Viernes 7 de noviembre. Primer viernes de este mes de noviembre. Y hermanos, es una bendición el saludarle y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 8. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quiten el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del Evangelio de San Lucas, y hoy llegamos ya al capítulo 16, donde hemos leído los primeros 8 versículos y hemos escuchado una parábola que se conoce como la parábola del administrador astuto. Y se nos presenta entonces cómo el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos y hoy buscará, ¿verdad?, hacerles reaccionar y mostrarles la necesidad, obviamente, de trabajar de una manera muy importante o muy fuerte, de actuar hasta con astucia en las obras del reino de Dios. Por eso, vea que dice la palabra que Jesús estaba con sus discípulos y enseñándoles les dijo: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Debo recordarle que en aquellos hogares o familias judías donde tenían pues cierta solvencia económica, buscaban siempre administradores. En algunos casos, los administradores eran esclavos de mayor confianza a quienes les daban la tarea de administrar los bienes de su amo. Pero estos administradores, que eran ya, insisto, siervos de gran confianza, ellos no tenían un salario, pero tenían la libertad de negociar con los bienes de su amo y a través de esos negocios poder, pues, ¿verdad?, ganarse, digamos, o crearse ellos un salario, ¿verdad?, lo que hoy llamaríamos la comisión. Es ahí entonces donde este administrador obviamente fue acusado ante el amo de que estaba malgastando sus bienes. El amo entonces decide quitarle el empleo, pero le dice: dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. El administrador entonces se preocupó y se puso a pensar: ¿qué voy a hacer cuando me quiten el trabajo? Él mismo reconoce que ya no tiene fuerzas para trabajar por la edad, y también reconoce que si no trabaja, pues obviamente va a tener que pedir limosna.
pero que también no era una opción que a él le agradaba. Entonces dijo, ¿qué hago? Y es en ese momento donde la parábola nos presenta que actuó con sagacidad, actuó con astucia. Y vea que dijo, ya sé lo que voy a hacer, dijo. Y dice la palabra que comenzó a llamar a uno por uno de los deudores de su amo. Al primero le dijo, ¿cuánto le debes a mi amo? Este hombre le dijo, le debo 100 barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. O sea, ya no iba a deber 100, sino que le estaba bajando la deuda para que ahora solamente pagara 50 barriles de aceite. Así lo hizo con un segundo deudor. Cuando el segundo deudor le dijo, yo le debo 100 sacos de trigo a tu amo. He ahí entonces donde el administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80. O sea, le estaba bajando 20 sacos de trigo. Así como al primero le bajó 50 barriles de aceite. Ahora, dice la palabra, el amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, había procedido con astucia. Y usted se preguntará, ¿y a dónde está la astucia en todo esto? Bueno, en lo que él ya ha dicho. Él sabía que en ese momento se iba a quedar sin trabajo. Pero es ahí entonces, y obviamente lo que él cobraba además era su ganancia. Porque el amo pues le daba, ¿verdad?, su riqueza para que se la administrara. Por supuesto, de eso le tenía que dar una cierta ganancia al amo, al dueño del dinero. Pero la parte mayor le quedaba a él, porque él era el que lo administraba. Pero veamos la astucia de este hombre, porque prefiere en ese momento perder o prefiere no dejar de ganar su parte con tal de ganar la amistad de estos deudores. Hermanos, esa parte, ahí es donde vemos la astucia, porque él dijo, bueno, si yo le bajo la deuda a estas personas, pues ellos van a estar agradecidos, ¿verdad? Ellos van a estar contentos, de modo que cuando yo lo busque, lo voy a encontrar, porque ellos van a entender de que yo fui solidario, yo fui comprensivo, yo fui buena gente con ellos. Y ahí es donde radica la astucia. Por esa razón es que viene el Señor y obviamente va a dar la enseñanza. Y vea que dice, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Hermano, esa parte, ahí es donde radica la enseñanza. Porque vea, este administrador, insisto, él prefirió sacrificar su ganancia con tal de ganar una amistad, con tal de ganar una amistad de los deudores y que más adelante le ayudaran. Pero ahí es donde está la astucia. Y querido hermano, ahí es donde muchas veces nosotros los que le servimos a Dios nos quedamos lentos. Porque en cuántas ocasiones de repente nosotros hemos explotado todos los recursos que tenemos. Casi nunca lo hacemos. Casi siempre, hermanos, hemos creído que la obra de Dios tiene que ser una obra pacífica, una obra pues donde Dios es el que nos va a ir llevando de la mano y Dios va a ir haciéndolo todo. Pero se nos olvida que la astucia no debe de ser solo para lo malo. La astucia debe de ser también para lo bueno. Mire, hay momentos, hermanos, que
Cuando a veces hablo con la gente, escucho testimonios de las personas de cómo, de lo que hacían antes cuando no se congregaban o cuando no conocían del Señor. Recuerdo en cierta ocasión un hermano que me dijo: padre, mire, yo antes era un borracho. Y comenzó a contarme, que no lo voy a decir en este audio porque son cosas hasta cierto punto muy duras de creer, de todo lo que hacía para poder sostener su vicio. O sea, personas que, le digo, se las ingenian. El pecador se va a ingeniar para poder pecar. El que tiene un vicio, por ejemplo, va a ver cómo logra satisfacer y saciar ese vicio. Pero así es el mundo. Ahora, si así es el mundo, ¿por qué la obra de Dios tiene que ser solamente ver lo que el mundo hace? ¿Por qué no también nosotros deberíamos de explotar todos los recursos que tenemos? Mire, yo creo que hace 5 años, todos sabemos, estuvimos pasando un tiempo difícil, que fue el tiempo de la pandemia. Y la pandemia, hermanos, obviamente yo sé que trajo mucho dolor, pero la pandemia nos dejó algunos legados, fíjese. Por ejemplo, uno de los legados que dejó la pandemia es el uso de las redes sociales para la evangelización. Bueno, este audio nació con la pandemia. Yo ya lo he dicho, yo comencé a predicar comencé a enviar este audio el 15 de marzo del 2020, el primer día de cuarentena. Pero antes de eso, mire, antes de la pandemia, muchas personas satanizaban las redes sociales. Muchas personas decían: no, ¿y cómo va a creer que en Facebook se va a predicar? ¿Cómo va a creer que vamos a utilizar un teléfono? Bueno, si al principio satanizaban el celular, satanizaban muchas personas a las redes sociales. Y mire, hoy la mayoría del trabajo que hacemos es virtual. Ahora tenemos reuniones virtuales, clases virtuales, prédicas, transmisiones de servicios en línea, todo. Pero eso es lo mínimo que se hace, porque debiésemos de hacer muchísimo más. Aunque todavía hay personas, ¿verdad?, que se oponen y dicen: no, ¿cómo se va a estar usando las cosas del diablo para la obra de Dios? Y yo le puedo decir, aquí es donde consiste el actuar con sagacidad. Yo doy gracias a Dios que un día el Señor en su corazón decidió que yo grabara este evangelio. Yo ya lo he contado en varias ocasiones, yo jamás me imaginé llegar a hacer esto, fíjese, llegar a tener un apostolado a través de un teléfono, a través de una red social como WhatsApp. Yo jamás lo imaginé. Pero Dios, pues en sus planes, ¿verdad?, en su infinita misericordia, me ayudó para que se comenzara. Y Dios ha seguido iluminándonos hasta el día de hoy. Entonces debemos nosotros de entender que la obra de Dios requiere también de esa astucia. No para hacer lo malo, hermanos, sino para hacer lo bueno, para hacer la obra de Dios. Mire, cuando usted ve, por ejemplo, una telenovela, una obra de teatro, el actor, el artista es tan bueno que hace llorar al público. Nosotros, hermanos, tenemos el mejor guión, que es la palabra de Dios. Tenemos el mejor producto, que es a Cristo mismo. Tenemos la mejor oferta, que es la salvación. O sea, tenemos el mejor negocio, por decirlo de una manera. Perdón si no me doy a entender. Pero, hermano, lo atendemos tan mal y lo ofrecemos tan mal que casi no nos compran.
La gente no nos compra. Pero hay predicadores que dan unos mensajes tan tétricos. Hay personas, líderes, que obviamente se les olvida que la obra de Dios requiere de esfuerzo. Yo siempre les digo a los hermanos que predican, les digo, mire, usted no puede ir a pararse solamente a dar lástima al frente. Debemos de esforzarnos. ¿Por qué razón? Porque la obra de Dios requiere de ese esfuerzo. Requiere de esa entrega. Es importante que nosotros podamos entender esto. Que la obra de Dios no la vamos a hacer simplemente por hacerla. ¿Verdad? No vamos nosotros a ser siervos mediocres, no, al contrario. La obra de Dios quiere que nos metamos de lleno. Claro, eso incluye un esfuerzo tremendo. Yo le puedo decir, yo siempre paso mal de mi espalda, de mi garganta, de mis pies. Muchos hermanos me dicen, padre, predique poquito. Pero hermanos, si son oportunidades únicas muchas veces. El día domingo que el Señor nos permite celebrar, tenemos personas ahí que otro día no las tenemos sentadas ahí en la iglesia. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que aprovechar de presentarles el mensaje. Hay que aprovechar. Pero a veces es lamentable. Yo no quiero criticar pues a nadie, pero hay lecturas tan ricas que nos dan unas enseñanzas tremendas y el predicador a veces nomás predica 3 minutos, 5 minutos y uno dice qué lástima, ¿verdad? Qué lástima que no estamos explotando todos los recursos. Cuando vemos Satanás va avanzando, hermano. Satanás va adelante vendiendo veneno. Cada día Satanás inventa nuevos pecados. Y nosotros, los hijos de Dios, ¿qué hacemos? Nada, pareciera como que todo se lo dejamos a Dios. Por eso es que el Señor dijo, los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Cuando vemos capacidades que el ser humano tiene, ¿verdad? Usted puede ver, a veces hay jóvenes que hacen, por ejemplo, grafitis o hacen imágenes con pintura al óleo, tremendo en la calle. Y yo digo, si eso lo ocupáramos para hacer cosas buenas, para hacer imágenes que glorificaran a Dios, sería excelente. Artistas, hermanos, que tienen un gran talento, pero le sirven al mundo. Si ese talento se lo diéramos a Dios, fuera distinto. ¿Verdad? Grandes recursos que se gastan. Usted sabe, el hombre gasta recursos en cosas sin sentido. Y a veces yo digo, si tuviéramos esos recursos para la obra de Dios, no, hombre, pudiéramos hacer maravillas, hermano. Yo siempre he soñado con tener un hospital, por ejemplo, para tanto enfermo que atendemos. Para la gloria de Dios, como muchos saben, todas las semanas nosotros atendemos personas enfermas. Y créame, hay mucha gente que necesita también de un médico. Yo sé que el Señor sana y por supuesto esa es la parte que nosotros vemos y hacemos. Pero yo no le puedo decir a la persona, ya está sana, si de repente lo que va a tener es hambre, necesidad de un suero, necesidad de una vitamina, de un medicamento. Y yo sé que eso se hace con poco dinero, pero yo no lo tengo. Pero usted ve cómo el mundo gasta millonadas en cosas sin valor, cosas sin sentido. Por eso creo que es tiempo que la iglesia también despierte
y podamos entender que hemos sido llamados para hacer cosas grandes, hermanos. Que el Señor nos ha llamado para que nosotros podamos hacer cosas verdaderamente hermosas para la gloria de Dios. El mundo ya está haciendo su parte. No nos quedemos atrás, al contrario, también nosotros presentemos el reino, un reino que cambia vidas, un reino que transforma corazones, un reino que viene a bendecir al ser humano. Por eso, en este hermoso día, verdaderamente que Dios nos dé sabiduría para presentar su reino, para hacer su obra y poder así anunciar el amor y la misericordia de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en este hermoso día. Que el Señor derrame su gracia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.